Buenos días. El Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE les da la más cordial bienvenida a esta sala Doctor Julio Cortázar Terrazas del CENTISSSTE para llevar a cabo nuestra jornada de capacitación con el tema Los trabajadores sociales ante la pandemia COVID-19. Nuestra primer ponente es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con un diplomado como educadora de calle en atención social a la familia. Con el tema El trabajo social ante el COVID-19, damos la más cordial bienvenida a la maestra Norma Angélica Gómez Ríos. Bienvenida. Buenos días a todas y todos. Agradezco este espacio que nos brindan y con el cual estamos muy gustosas de estar, dada que la situación actual del país requiere de diferentes voces que aperturen para poder hablar del tema de la pandemia COVID-19. Sabemos que somos equipos multidisciplinarios, que vamos juntos y que como en diferentes momentos la solidaridad y el trabajo de conjunto profesional hace mejores esfuerzos y da mejores resultados. Agradezco al licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla por la oportunidad, también al doctor Paredes por todas sus facilidades y su trabajo de integración, así como al sindicato del ISSSTE, que en diferentes ocasiones hemos tenido la posibilidad de trabajar en conjunto. También al Hospital Tacuba, que con la doctora que coordina el área del sindicato, también con ella hemos trabajado desde el Hospital Tacuba. Esta presentación y estas palabras tienen que ver con la necesidad de abordar el tema de COVID-19 desde lo social, desde el enfoque de lo social. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar algunos ejes que nos plantean justamente la posibilidad de que el trabajo social como disciplina de las ciencias sociales intervenga en problemáticas no solo como COVID-19, sino en cualquier otra problemática social que esté vinculada directamente a la sociedad, a la población. La que sigue, por favor. Vamos a darnos cuenta que esta necesidad de hablar ante la pandemia, cómo las diferentes disciplinas y las diferentes ciencias trabajan, será necesario para contribuir con un trabajo no solo eficaz, sino un trabajo humano de buena calidad, de una calidad que ponga en el centro los derechos el derecho a la vida y también el de los derechos humanos como parte de la justicia social. La que sigue, por favor. Declaramos como trabajadores sociales que el gremio organizado a través de esta Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México se solidariza y hace un frente común ante la pandemia que azota al mundo y por supuesto a nuestro país ante el COVID-19. La que sigue, por favor. Las consideraciones generales que planteamos como federación son que la salud es un derecho, que la salud se tiene que establecer a través de un sistema integral, gratuito e incluyente, y que el enfoque con el cual trabajamos es con el enfoque de promoción y prevención de la salud y con una relación interinstitucional. Estas consideraciones generales plantean un trabajo dignificado y con el derecho a la salud a nivel nacional y con el derecho a la salud con un trato que tiene que ver también con la posibilidad de promover y prevenir la salud. Si nosotros logramos la promoción y la prevención de la salud, podemos lograr mejores resultados, no solo ante COVID, sino ante cualquier otro problema de salud que tengamos como país. La que sigue, por favor. Tenemos varios desafíos, entre ellos, evidenciar, el COVID-19 vino, como decimos en muchos sentidos, a descobijar, vino a abrir temas que tal vez en otro momento no eran prioritarios o no fueron necesarios. El COVID-19 vino a evidenciar los desafíos y las fortalezas, así como las debilidades de los países. Antes de COVID, los sistemas de salud estaban vulnerados, los sistemas de salud estaban ya demasiado frágiles. Ante el COVID, esto se viene a fortalecer y a profundizar cada vez más. Pero también se evidencia la política que ha sido deshumanizante y poco centrada en las personas y su bienestar. Y esto se refleja a través de la pobreza, la violencia, el individualismo
y la ganancia por encima de la vida humana. Si nosotros no hablamos de estas realidades, estamos trazando una línea de acción sin mirar el contexto en el cual nos movemos y en el contexto en el cual estamos. El COVID-19 no vino a generar pobreza, vino a profundizarla. COVID-19 no vino a generar violencia, la vino a evidenciar con más crudeza. Y también el tema de la salud, hasta hace algunos años, había sido un tema de economía, más que un tema de vida humana, más que un tema donde era necesario dar un servicio a toda la población. La que sigue, por favor. Tenemos varios desafíos como personas, como sociedad y como profesionales. Estamos cuestionando la vida misma, cómo es la vida, qué es la vida, por qué es importante la vida y desde dónde la estamos trazando. La cotidianidad se ha trastocado, también se han fortalecido los lazos familiares en algunos casos y sociales en muchos de ellos. Se evidencia la solidaridad, la humanidad y la grandeza que conlleva la organización social. Esta grandeza también se da a través de la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social que de alguna manera responderemos de la forma más propositiva ante la pandemia. El pueblo de México no es cualquier pueblo, ha dado muestras de solidaridad en diferentes momentos históricos y este no es la excepción. La que sigue, por favor. La pandemia nos plantea también algunas reflexiones y circunstancias en las cuales nos encontramos. El tiempo tiene otra dimensión. El tiempo resulta ser algo que nosotros organizamos, que ya no nos organiza el horario del trabajo, pero sí nos organizamos de acuerdo a lo que nosotros vamos teniendo como prioridad. El espacio se transforma al estar en casa. Este espacio que antes hacíamos como espacio dormitorio, porque así era como vivíamos, este espacio se está tendiendo a transformar dentro de la casa. El ámbito laboral es una posibilidad de visibilizar también las riquezas, porque ahí se da la solidaridad entre compañeros, porque se da la comunicación y porque también se da un trabajo a distancia, pero un trabajo cercano a través del trabajo de equipos. Las circunstancias nos damos cuenta que las condiciones laborales son precarias, que hay una invisibilización del trabajo social, que la integración del trabajo de los equipos es central y no necesariamente a equipos solo desde dos profesionales, sino equipos desde todos los profesionales que están participando en la construcción de alternativas. También el fortalecimiento de los protocolos donde se ponga al centro la vida humana. Existen diversos protocolos de atención que se están siguiendo y de los cuales nosotros formamos parte para cuidar la vida. Pero estos protocolos necesitan tener al centro la vida humana y saber que si nosotros seguimos el protocolo salvamos la vida, y eso es lo más importante ahora. La que sigue, por favor. Desde la sociedad que se organiza planteamos diferentes ejes. Recordar, a veces la memoria, decimos, es flaca y se olvida de todo lo que la población ha sido capaz de hacer. Debemos recordar la fuerza organizativa que hemos mostrado en diferentes momentos, ante el terremoto del 2017, ante el terremoto de 1985, ante las diferentes circunstancias en las que ha vivido el país y que la sociedad ha salido avante a través de la solidaridad. El trabajo, decía Sibeki, cuando fue el sismo del 2017, el trabajo se construye desde los de abajo, desde lo más inmediato, donde primero está la familia, el vecino, el compañero, el trabajo desde la comunidad, el trabajo desde el Estado, el trabajo a través del país y del mundo. Estamos conectados a nivel mundial, esta pandemia no tiene que ver solo con México, tiene que ver a nivel mundial y desde abajo construimos las alternativas. La que sigue, por favor. Necesitamos entonces también visibilizar a la sociedad con su diversidad, a las y los profesionales de la salud con su disposición para salvar vidas y atender familias, pacientes y a los mismos pares. Porque no nos podemos olvidar que como profesionales nos tenemos que atender a nosotros mismos. Y ante esta condición de pandemia, la atención no solo tiene que ver con la salud física, sino también con la salud emocional, con la salud social. En todos estos ámbitos tendríamos que estar construyendo los protocolos. La que sigue, por favor. El trabajo social es una profesión de las ciencias humanas. Es una profesión también que contribuye a fortalecer la política pública. Es una profesión que a través de sus acciones y de la coordinación directamente con la población más vulnerable de México, con la población más vulnerable de la sociedad,
construimos fortalezas y logramos consolidar acciones, como decía antes, de acompañamiento, de visibilidad, de promoción del trabajo de nuestras colegas y nuestros colegas en la sociedad en general y de la solidaridad. La que sigue, por favor. Las funciones genéricas de trabajo social están centradas en buscar alternativas para las mejores condiciones de vida. Y estas funciones genéricas son la educación social, la participación social, la promoción social, la atención, la asistencia social, y en cada una de ellas se busca contribuir en la consolidación de lazos y tejido social a través de la inclusión de la política pública, de las voces de la sociedad y de las voces de las comunidades, para lograr acercarlos hacia el beneficio de la política pública, pero también de su construcción y de su evaluación. La que sigue, por favor. En estas funciones genéricas también tenemos campos específicos, el campo de la salud, el campo de la educación, el campo jurídico, el campo de la asistencia, los campos emergentes y los campos que llamamos nosotros de nuevas creaciones. Estamos en un campo emergente ante el COVID, pero cada uno de estos campos se está moviendo, porque en el ámbito de la salud, trabajo social es una de las profesiones centrales. En el campo jurídico, en los reclusorios, trabajo social está presente. En el ámbito de la educación, en las escuelas, trabajo social también está presente. Y en este sentido, los campos también acompañan a los ámbitos comunitario, grupal e individual. Es así como estamos trabajando en estos momentos. La que sigue, por favor. Las diferentes poblaciones con las que trabajamos. Y aquí quisiera hacer énfasis, ante el COVID-19 tenemos una población que es altamente vulnerable y con la cual tenemos que trabajar de manera directa, y son los hombres. Los hombres que son los que están siendo más afectados por el COVID, pero que además por la construcción de género son los que menos se han cuidado, los que menos se atienden, los que menos van al médico, los que se atienden al final después de atender a toda la familia. Necesitamos construir alternativas de atención hacia los hombres en diferentes edades y también en particular a los adultos mayores. ¿Por qué es importante? Porque es la población que nos está mostrando que tiene mayores riesgos, aunado a la población con movilidad que ya se ha definido cuál es. Y en este caso, por ejemplo, la atención a los niños, la atención a los hombres, la atención a las mujeres a través del tema de la violencia, o también a través del flagelo que está haciendo la violencia social hacia mujeres, niños, hombres y adultos mayores. Y en particular los jóvenes, adolescentes, en el caso, por ejemplo, del trabajo directo con la población, tenemos que ver con la ocupación de su tiempo, con el trabajo directo en la escuela y con su visión desde cómo ellos viven el tema del COVID-19. Cuando es importante escuchar sus voces y también que ellos nos digan qué piensan acerca de esto. La que sigue, por favor. Entonces, trabajo social ante el COVID, tenemos la disposición de contribuir a las acciones profesionales, también al respeto a los derechos humanos y el trabajo colectivo. Creemos que es necesaria crear una confianza pública, que siga instrucciones, confianza pública que sepa que a través de una instrucción se está cuidando su vida. La confianza pública requiere de que quien dice las cosas se siga para poder establecer un vínculo desde lo social. La confianza pública es a través de las instituciones que están dando lo mejor de sí para contribuir en disminuir el daño social que esta pandemia trae. También a través de acciones y recomendaciones profesionales contribuimos hacia lo social, y la participación y la corresponsabilidad social, que es el tema que siempre estamos planteando al centro. Desde el ingreso al hospital y hasta el egreso, el trabajo social está presente, y ya lo vamos a escuchar ahora con las experiencias de las colegas que continúan, pero el trabajo social está presente en toda la vida social. La que sigue, por favor. Ante el COVID vemos que hay bienestar físico y mental de las personas, es necesario contribuirlo. Ante el trabajo de importancia y de necesidad y de demanda, la vinculación de la salud mental es central. Los trabajadores de la salud pueden estar dispuestos a estar en el campo, pero no están siendo atendidos para esta demanda y esta condición también de tensión y de ansiedad que pueden estar viviendo en los ámbitos laborales. Es importante también que se tengan los equipos necesarios para proteger la salud. El cubrebocas, el gel antibacterial, la bata, la mascarilla, dependiendo del lugar en donde se encuentre el trabajador social o cualquier personal de la salud, necesita tener los elementos para protegerse.
También pensamos que es necesario evidenciar que somos más de aproximadamente 8,000 trabajadoras sociales a nivel nacional en el ámbito de salud, que estamos vinculadas al campo laboral de manera directa. Y es aquí donde estamos solicitando la protección para las compañeras, porque igual que otros profesionales también ya tenemos decesos ante la atención directa, y esto habla también en muchos casos de que no se tiene la protección necesaria. La que sigue, por favor. La Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social ha establecido un comunicado oficial que ha planteado principalmente visibilizar a la profesión de trabajo social. Hemos sido la triada durante muchos años desde que el trabajo social existe en México y no queremos dejar de serlo, queremos formar parte de ese equipo, pero también queremos visibilizarnos. Ante la pandemia, la consideración principal es la persona, las personas, la vida humana, y este es el centro de nuestra intención y de nuestra preocupación, no solo como profesionales, sino como parte de la sociedad y también como parte de los equipos profesionales. Agradezco mucho el espacio y pues gracias por el tiempo. Agradecemos a la maestra Norma Angélica Gómez Ríos. Nuestra siguiente ponente es licenciada en Trabajo Social por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en modelos en intervención con adultos mayores, entrantes de titulación por la UNAM. Actualmente cursó el diplomado de cuidados paliativos impartidos por la UNAM, con 20 años de servicio como trabajadora social en el Hospital General Tacuba. A continuación, con el tema Adultos mayores positivos a COVID-19, damos la bienvenida a la licenciada Guadalupe Vázquez Miranda. Bienvenida. Muchas gracias. Agradezco a todos aquellos que se han tomado o que han tomado su tiempo para elaborar este curso, en particular a la licenciada Nayeli, que fue la que me invitó a participar el día de hoy con ustedes. El día de hoy a mí me toca compartir con ustedes las experiencias que vivimos todos los días desde que inició la pandemia, con todos aquellos familiares que son informados que su paciente es positivo a COVID. El objetivo de nuestra presentación el objetivo de nuestra intervención es dar a conocer las recomendaciones para mantener informados a los familiares de los pacientes adultos mayores que hayan requerido, que requieran permanecer en hospitalización y en aislamiento. Como parte de un equipo multidisciplinario, tenemos una gran coordinación con el personal de enfermería. Enfermería indica a los familiares que tienen que presentarse al servicio de trabajo social. Trabajo social realiza una entrevista inicial con el objetivo de conocer los datos generales del paciente, el nombre del paciente y el familiar que va a quedar como responsable del paciente, ya que todos los informes serán vía telefónica. Posterior a esto, dentro de esta entrevista, nosotros como trabajo social damos un formato que se llama consentimiento informado. Aquí tenemos que ser muy sensibles cuando realizamos la entrevista, ya que le decimos al familiar que en ese momento está, que debe de tomar la decisión para que su paciente pueda o no pueda ser intubado. Somos sensibles ante la situación que están viviendo los pacientes, tratando de minimizar esa angustia, esa sensación que sienten ya desde el momento en que el personal del área médica les ha informado que su paciente va a quedar en un servicio de urgencias, en un servicio de aislamiento y que no lo podrá ver hasta el día de su egreso. Muchas de las ocasiones los familiares se rehúsan a firmar este documento, teniendo la experiencia de que ellos no pueden decidir si se va a intubar o no se va a intubar su paciente. Aquí una de las acciones que realiza Trabajo Social es informarle que no es que ellos tomen la decisión, que probablemente en situaciones anteriores ellos ya hubieran platicado con el paciente sobre qué desearía si en algún momento se presentara esta situación.
Les reforzamos que es únicamente respetar la decisión del paciente. Se les entrega un tríptico informativo en el cual se les informa cómo serán los informes de la situación de su paciente o de la situación médica. Se les informa cuáles son los documentos que deben de presentar para que el paciente ya esté hospitalizado. Así también en este tríptico se informan sobre los derechos de los pacientes y los artículos que requiere el paciente. Todos los artículos que se entregan a través de trabajo social. Nosotros en el hospital somos la coordinación entre el personal de enfermería y el personal médico. Cuando el paciente ya se encuentra hospitalizado, después de algunos días, se le solicita al familiar que le hagan alguna carta por escrito, que le manden alguna situación en la que el personal de enfermería y el personal médico se los pueda leer, y con esto tratamos de minimizar la situación que está viviendo el paciente, recordando que obviamente lo estamos alejando de su familia. En el Hospital General Tacuba, la acción que se implementó desde los primeros casos que se presentaron fue una coordinación que se tuvo con la dirección, con el área médica, y los informes están a cargo de la licenciada Blanca Angélica Luna Quintanar, que es la que nos está representando el día de hoy, junto con el doctor Juan Carlos García Hernández, que es el director del hospital. Ellos dos, en coordinación con el equipo de salud que se encuentra trabajando en el área COVID, se dan los informes y se dan en un lapso de 12 a 2 de la tarde. Se marca a todos los teléfonos que nos indicaron los familiares y con el familiar responsable del paciente. El familiar responsable del paciente es el que se encargará de transmitir a los demás integrantes de la familia cuál ha sido y cómo ha sido la evolución del paciente. En este horario, los familiares pueden realizar todas las preguntas en cuanto a la situación médica del paciente. Siempre se procura que no quede ninguna duda para no generar incertidumbre en los familiares. ¿Qué pasa cuando el paciente egresa? Cuando el paciente es egresado por mejoría, si el paciente requiere el egreso en ambulancia, el área de trabajo social, en coordinación con la Coordinación de Servicios Generales, realiza todo el trámite. Trabajo social localiza al familiar, el familiar acude al hospital, se hace una coordinación con el médico que lo está egresando para que en un área especial se le den informes, se le den las indicaciones y el paciente puede egresar a su domicilio. Y se le va dando seguimiento a través de la clínica familiar. El Hospital General Tacuba actualmente cuenta con el programa de Hospital en Casa. El programa de Hospital en Casa pretende o se está planeando que los pacientes que fueron egresados por COVID, adultos mayores, puedan ser ingresados a este programa para darles una mayor seguridad tanto a los pacientes como a sus familiares. ¿Qué es lo que se le sugiere a la familia cuando el paciente ya está ingresado en su domicilio? Que el adulto mayor sea ingresado a la integrado a la dinámica familiar, obviamente guardando la sana distancia, la limpieza del domicilio y todas las medidas que, bueno, nosotros ya conocemos, el lavado de manos, cubrebocas, pero que el adulto mayor sea integrado, que no sea aislado. Bueno, y cuando el paciente desafortunadamente llega a tener un deceso, el área de trabajo social de la misma forma localiza al familiar a través de vía telefónica, les
informa que tenemos un aviso de gravedad y que requerimos que el familiar se presente. Cuando se presente el familiar, hacemos una coordinación con su médico tratante, de la misma forma, en una área especial, se le informa y se le solicita los documentos para la expedición de lo que es el certificado de defunción. Nosotros como trabajo social damos la información sobre todos los servicios funerarios que representan al ISSSTE para que se haga el trámite pues de forma inmediata. Les informamos que no podrán ver el cuerpo de su paciente. Nosotros, a través de asistentes de la dirección, hacemos una coordinación para que el familiar, si genera alguna situación de angustia o de estrés, a través del asistente de la dirección se pueda coordinar con un familiar o el familiar responsable y se le permita abrir la bolsa y que únicamente, haga la identificación del cuerpo. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en el Hospital General Tacuba del ISSSTE. Por mi parte sería todo. Agradecemos a la maestra Guadalupe Vázquez Miranda. Nuestra próxima ponente cuenta con maestría en Administración de los Servicios del Sistema de Salud de la UNAM del Estado de México, diplomado en Administración y Desarrollo Gerencial de los Servicios de Salud por la UNAM, diplomado en Terapia de Pareja, Pareja y Familia Enfoque Sistémico Postmoderno, diplomado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología AC, con el tema La trabajadora social en la conciliación de la incertidumbre y frustración en el paciente con COVID-19, damos la bienvenida a la maestra Rafaela Luz Espinosa Belmont. Buen día. Doy las gracias a las autoridades del Sindicato Nacional del ISSSTE y a nuestra compañera, la maestra Nayeli Delgadillo Díaz, el cual nos invitó a participar en estas jornadas. Mi tema es la trabajadora social como conciliadora de incertidumbre y de frustración con los pacientes COVID-19 y sus familiares. La intervención de la trabajadora social en esta pandemia es muy importante por todos los efectos que se están generando a nivel salud y a nivel social. La trabajadora social da la respuesta a todas estas necesidades que se deben de dar de inmediato con estos pacientes, de una manera psicosocial y espiritual. Una de las indicaciones que se da como medidas preventivas sanitarias es el aislamiento del paciente en el hospital. Cuando se da esta situación, tanto el paciente como los familiares empiezan a generar o a manifestarse sus emociones de incertidumbre y de frustración. Se les orienta y se les explica el porqué del aislamiento para que traten de mitigar un poquito estas emociones, ya que si no se les informa, la incertidumbre va en aumento. Este proceso de aislamiento hospitalario, ¿sí? Debemos de entender que como seres humanos siempre vamos a tener o vamos siempre a manifestar emociones positivas y emociones que no son muy agradables. Estas emociones negativas que se nos dan nos vienen a afectar precisamente en nuestro diario convivir. ¿Por qué? Porque se nos está cambiando el estilo de vida, nos están moviendo en nuestro estado de confort. Nosotros siempre ya tenemos una rutina, pero cuando algo extraño y que no tenemos el control para manejarlo, no tenemos la experiencia, no sabemos cómo adelantarnos a los hechos, pues nos genera la incertidumbre y la frustración.
¿Esto podemos evitarlo? Sí. Todo ser humano debe de saber manejar sus emociones, entender y comprender que son normales en nuestra personalidad, son normales y que tenemos que vivir con ellas, pero aprender a dar un enfoque diferente para que los efectos sean diferentes, ya que estas emociones pueden ocasionarnos también enfermedades. Nosotros como trabajo social entendimos que íbamos a enfrentarnos a este apoyo emocional que se tenía que dar con estos pacientes. Por lo tanto, tratamos de realizar acciones estratégicas para mitigar los factores de riesgo que se iban a presentar. Realizamos un plan estratégico o un plan de trabajo social, donde el objetivo principal es garantizar la atención integral del paciente con COVID-19 y sus familiares, resguardando su integridad y derechos humanos para reducir la incertidumbre y frustración durante su aislamiento hospitalario. En este plan tratamos de dar lo que es el apoyo emocional, el apoyo informativo y el apoyo educativo, factores estresantes cuando no se tiene la información o no se tiene la información adecuada. Este plan lo dividimos en 3, antes, durante y después de la pandemia. En la primera fase, tratamos de resguardar toda la seguridad y confianza que el personal debe de tener, pero a su vez también debe de transmitir esa confianza. ¿Cuáles fueron nuestras acciones como personal de trabajo ante esta situación? Lo primero que hicimos fue actualizar todos nuestros conocimientos en los lineamientos, protocolos, gestión de calidad y todos los demás normas que se tenían para poder atender a este paciente. El segundo punto fue el intensificar nuestro actuar profesional, nuestra ética y nuestros derechos. Nuestros principios básicos es dar calidad, la pertinencia en dar o satisfacer la necesidad que el paciente y el familiar necesitan, la cobertura en la atención de todos los pacientes en su atención, la responsabilidad que teníamos que tener para dar una buena información y una buena coordinación, y el trabajo en equipo, que fue y será básico. También, como un autocuidado personal, nos dimos a la tarea también de conocer los protocolos de higiene y de seguridad y de solicitar el equipo de protección personal a las autoridades correspondientes. Nuestra segunda fase fue la de llevar a cabo ya el contacto directo con el paciente y con sus familiares, donde íbamos a realizar la actividad de transformación y de cambio social, porque es lo que buscamos, el cambio social. En esta, al inicio, hicimos una reinversión en nuestras mismas actividades. Dentro de la reconversión que se hizo en el hospital, Trabajo Social tuvo también que reinventar sus actividades y cómo poder atender al paciente, que se siguiera dando esa relación, esa comunicación, ese contacto, esa sensibilidad con ellos. Al inicio, cuando todo paciente entra a la unidad COVID, se envía al familiar a Trabajo Social. Aquí nuestra labor es hacer un estudio inicial, detectar cuál es su red de apoyo, detectar cuál es su familiar responsable, porque este familiar responsable es a quien nos vamos a dirigir para realizar toda la información, comunicación o seguimiento del paciente durante su aislamiento hospitalario. Se garantiza la información. Aquí Trabajo Social ejerce una gran labor educativa,
puesto que nosotros informamos a los familiares sobre todo el padecimiento, los mecanismos, el aislamiento, el por qué la importancia del cubrebocas, la importancia del lavado de manos. Toda esta información se la damos, tanto verbal como por escrito, e inclusive Trabajo Social creó un correo electrónico por el cual es otro medio que tuvimos nosotros que diseñar para establecer comunicación con los familiares. Con este correo también enviamos todo lo que es difusión, promoción a la salud y lo utilizamos estratégicamente para que todas las dudas que tengan los familiares de tipo social, pues de este medio se las hacemos contestar. También como en apoyo, utilizamos este correo para que se realicen cartas a los familiares y solicitamos cartas a los familiares para hacérselas llegar a los familiares y de alguna manera bajar el estrés que existe en no tener ese contacto directo con su familiar, el que expresen sus emociones, sus sentimientos mutuamente. Otra actividad que hacemos muy importante es garantizar la información, la cual deberá de ser suficiente, clara, oportuna y veraz. Se realiza también la vinculación con el equipo de salud, los médicos, y la vinculación que se hace con los familiares, para que reciban la información en forma y tiempo. Se sensibiliza al médico para que se tome en lo posible el tiempo para aclarar todas las dudas que tengan los familiares, para que así, de alguna manera, el estrés de falta de información del seguimiento de su paciente, pues tenga una respuesta favorable y bajen los niveles de estrés que se tiene en la familia. Mis compañeras de primer contacto dando información, orientación y educación. Los médicos estamos haciendo el enlace para el informe médico. También tratamos de brindar, en lo posible, este apoyo emocional que se tiene. Los pacientes y los familiares, que son los que tenemos más el contacto, les brindamos lo que es la escucha. Esto nos reinventamos, puede ser en físico, que generalmente mandamos a los familiares a su casa, pero hay familiares que es tanto su angustia que regresan y quieren la información y de alguna manera pues allí empezamos a trabajar con ellos lo que es el apoyo emocional. Tratamos de escucharlos, ser empáticos y pues brindarles palabras de aliento en lo posible para mitigar estas emociones encontradas que se viven. Se les brinda también el duelo, o en otro punto donde damos el apoyo es en el duelo. Es difícil el ya no realizar la despedida de su paciente como estamos acostumbrados. Es un impacto para ellos porque el proceso de duelo es cuando el ser humano hace contacto en despedirse de esa persona, de ese familiar. Al evitar hacer estos rituales, pues los familiares también presentan estrés. Lo que se les orienta, se les pide, se les hace como sugerencia, es que se haga que se despidan de manera espiritual, en donde de alguna manera den el agradecimiento a la persona, hagan alguna cuestión de perdonar y honren su memoria. Y posteriormente, cuando pase la pandemia, si así lo decide la familia, pues a lo mejor retomar algún ritual para poder concluir lo que es el proceso de duelo. Se da el acompañamiento también para facilitar el proceso de adaptación al nuevo estilo de vida que se está llevando por la contingencia. ¿Sí?
Se brinda también la asesoría en el nuevo actuar, pensar, sentir, para mejorar sus condiciones de salud. Aquí también es algo muy importante que hacemos y tratamos de que la familia se responsabilice, que entienda que es una responsabilidad compartida la salud. El autocuidado es importante y lo que hace la institución por resguardar su salud también es importante y por eso tenemos que trabajar en equipo. Posteriormente de dar toda esta ayuda, asistencia, asesoría, acompañamiento, damos un seguimiento de caso. El seguimiento de caso se va a hacer para todos los pacientes que están en la unidad COVID, con la intención de llevar a cabo, indagar los factores de riesgo que están limitando en la familia el que no se sigan las medidas pertinentes, las medidas higiénicas, las medidas de prevención y que esto puede ocasionar que se eleven más los casos de contagio. Lo que hemos observado en estos factores de riesgo es que la gente manifiesta incredulidad y resistencia al cambio. Pero bueno, tratamos de sensibilizar la importancia del apego a todas estas medidas de seguridad. Cuando también los familiares presentan alguna otra cuestión de apoyo, también damos la orientación y canalizamos a otras unidades de apoyo psicológico o de alguna otra situación que el familiar requiera. Dependiendo de la situación o de la necesidad que tenga, pues bueno, también les damos el apoyo, la orientación. Aquí existen los dos apoyos que brindamos para mitigar lo que es el estrés, para mitigar lo que es la incertidumbre y mitigar lo que es la frustración. Como observamos, el apoyo social es importante. ¿Por qué? Porque nosotros ayudamos a que el paciente, el familiar, adquiera los cambios en su estilo de vida. Tratamos de manejar sus emociones y que controlen sus emociones y damos el acompañamiento para contribuir a un aprendizaje, a que se lleve a cabo un cambio de conducta, porque este cambio de conducta ya va a ser permanente. Y la educación, a través de la educación, de la información precisa, exacta, correcta, el disipar todas las ideas erróneas que se tienen del padecimiento, vamos a dar respuesta a lo que es el desconocimiento, vamos a dar respuesta a una falta de información, vamos a dar respuesta a una falta de apoyo. Trabajo social contempla y da respuestas a todas estas circunstancias y situaciones que presentan los familiares durante la pandemia, para protegerlos también a ellos en sus emociones que posteriormente pueden ocasionarles a ellos también alguna enfermedad. La tercera etapa aquí es una etapa de reflexión, es una etapa de reconciliación social con la pandemia. Lo importante no es vivirla, lo importante es hacer una reflexión en nosotros mismos de qué me está sirviendo vivir esto, qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que debo de modificar, qué es lo que debo cambiar, qué es lo que tal vez me hace falta incrementar. Esto es una reflexión que se deja en cada uno de nosotros, porque aunque estemos nosotros trabajando en el área de salud, esto es una situación que nos atañe a todos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Sí? Ahorita estamos dándonos cuenta que a quien se le ha complicado más el padecimiento son personas que tienen padecimientos crónicos degenerativos y que en nuestras entrevistas que hemos hecho nos hemos dado cuenta que realmente no siguen un apego, no se toman el medicamento, no realizan ninguna actividad
que pueda ayudarles a fortalecer, a proteger su salud. Entonces, allí es la invitación de reflexionar cada uno de nosotros qué estamos haciendo para nuestra salud, para proteger nuestra salud. También reflexionamos sobre la información que estamos recibiendo. A veces nos guiamos por lo que nos dice otras personas y no nos acercamos a la gente profesional, que es la que realmente nos va a dar la información veraz. La sobreinformación no nos ayuda en nada y sí nos genera bastante confusión. Y al final vendríamos a entender y a comprender que las emociones no son tan malas, sino al contrario, que las emociones es el motor, la energía, la fuerza que necesitamos para hacer un cambio drástico en nuestras vidas. Y que es si enfocamos esta intención en que estas emociones son para nuestro beneficio y no para perjudicarnos, podríamos concientizar de que es la manera que se requiere para hacer un cambio radical y permanente. Y como último, cada uno de nosotros debemos de formar parte de la solución, más no ser el problema. Gracias. Gracias. Agradecemos a la maestra Rafaela Luz Espinosa Belmont. Nuestra siguiente ponente es licenciada en Trabajo Social, cuenta con un diplomado en Tanatología, un diplomado iberoamericano en Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Con la videoconferencia y el tema Trabajo Social en la atención del paciente con COVID-19 y su familia, desde la contención hasta su egreso, damos la bienvenida a la maestra Josefina Figueroa Ortiz, jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital General Dr. Fernando Carranza del Iste en Hermosillo, Sonora. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buen día. Puede iniciar, maestra. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la maestra Nayeli y a todo el personal de Sintiste. Pues ya mencionaron mi nombre, Josefina Figueroa Ortiz, soy encargada del Departamento de Trabajo Social del Hospital General Dr. Fernando Carranza de Iste en Hermosillo, Sonora. Y hoy pues vamos a tocar un tema bastante extenso, pero que se ha ido construyendo día a día, el trabajo social de la atención del paciente COVID-19 y su familia, desde la contención hasta su egreso. Pues bueno, nosotros iniciamos junto con todo el personal de salud la construcción de una guía operacional de trabajo social ante la pandemia del COVID-19, pues que se ha ido construyendo, se ha ido modificando y se ha ido cambiando día a día, ¿verdad? Ya sabemos pues que el 2020 nos encontró con esta contingencia sanitaria de magnitud internacional que inicia en China. Nosotros lo ponemos ahí como unas generalidades. En el caso de América, pues el 21 de enero del 2020 inició en Estados Unidos, pero con una persona que viajó desde la ciudad de Wuhan, donde se originó esta pandemia. Posteriormente, Brasil presenta su primer caso y México el 28 de febrero del 2020. El 11 de marzo, pues sabemos que la Organización Mundial de la Salud confirma la enfermedad del COVID-19 o SARS-CoV-2 como una pandemia. Y pues nos encontramos ante esto, sabemos ya, se ha documentado y afortunadamente en nuestro país le tocó tener el antecedente de otros países y saber un poquito más sobre las formas de transmisión y algunas medidas terapéuticas que se estuvieron tomando. Y sabemos también que fue dividida esta pandemia por fases y así durante las distintas fases también trabajo social se ha ido involucrando desde el inicio con ello, ¿no? La primera fase sabemos que son los casos de importación y en esta fase nos tocó a trabajo social
pues participar en todo lo que es la prevención del virus. Al igual como le comentaba mi compañera anterior, iniciamos nosotros con programas de capacitación por vía electrónica o cursos en línea para enterarnos primero nosotros de qué se trataba toda esta enfermedad, capacitarnos y estar en condiciones pues de informar y orientar y educar a las personas que están a nuestro alrededor. Iniciamos con herramientas visuales, carteles o la información general del coronavirus, trípticos, desde la elaboración, desde su diseño hasta su difusión, carteles alusivos a la sana distancia, periódicos murales. En cuanto a la organización, pues participamos activamente en las reuniones de cuerpo de gobierno para hacer esta reinvención de la atención de la salud, cómo se va a manejar y cuáles van a ser las especificidades de cada uno, pero sin perder este vínculo y esta coordinación entre las diferentes profesiones. La concientización también y sensibilización al personal de salud fue una tarea que nos corresponde aquí a Trabajo Social, porque al principio el mismo personal de salud estábamos por una parte o escépticos o por otra parte con mucha ansiedad. Entonces, de informar sobre la situación que va a vivir nuestro hospital, los cambios que se van a llevar desde lo más básico, desde las rutas de evacuación, cuáles van a ser el área donde se va a atender los pacientes de COVID y cómo va a seguir trabajando con las demás patologías. Toda esta parte de sensibilización, tanto al derechohabiente, a nosotros mismos y al personal de salud, fue una tarea también de Trabajo Social, coordinar con todos los distintos departamentos pues el nuevo funcionamiento del hospital y establecer siempre pues el contacto familiar desde que el paciente llega al servicio de urgencias. Y pues esta parte que nosotros llamamos la vinculación de los agentes sociales, porque Trabajo Social se caracteriza como una profesión estratégica, ya que nosotros pues estamos en medio y tenemos enlace con prácticamente todos los departamentos del hospital o del lugar en el campo donde nosotros nos encontramos. Por lo tanto, pues decidimos hacer esta función de ser el enlace y vincular estos agentes sociales. ¿Cuáles son? Pues primero que nada el derechohabiente, paciente, familia, personal de salud, institución y el resto de los departamentos que con ella se genera. Empezamos a realizar lo que son las guías y esquemas de atención e intervención de Trabajo Social, pero que también sirvieron de punta de lanza para que realizaran las guías y esquemas de atención de intervención tanto el personal de enfermería como el personal médico. La capacitación pues, de todo el personal ha sido continua desde que inició esta pandemia para poder estar en condiciones de transmitir esta información verídica, concreta, y quitar un poquito todos esos ruidos que se vinieron generando a través de los medios de comunicación masivos, las redes sociales, que a veces en lugar de ayudarnos pues perjudicaban, porque las gentes cuando llegaban con nosotros traían un mundo de información que no se asimilaba y generaba también mucho estrés. Entonces nos dimos a la tarea nosotros de ser muy puntuales en la información que se estaba proporcionando a los derechohabientes, sobre todo a los familiares de los pacientes. Y ya en la fase 2, que ya empieza la transmisión comunitaria, que se caracteriza pues porque se recibe el mayor número de casos que ameritan hospitalización, ya sea como sospechosos, confirmados, y las reacciones que pueden ir desde leves hasta graves. Ahí nosotros pues nos dimos a la tarea y todas las acciones enfocadas a lo que es la gestión e innovación social y a esta nueva reinvención de la atención, porque en comparación como pues prácticamente se ha venido realizando las últimas décadas en todos los sistemas de salud en México, pues ahora es reinventar cómo se ha realizado. Ya no el paciente acude directamente con su familiar a un servicio de hospitalización o consulta externa. Ahora el paciente desde el momento que llega prácticamente pues es separado de la familia y en esta parte se ha venido teniendo mayor énfasis en el cuidado de
del apoyo emocional que se les ha estado brindando. Igual con los pacientes de consulta externa, porque en esta fase, cuando se presentan las primeras defunciones por la enfermedad de COVID-19, pues se suspende lo que es la consulta externa de la mayoría de las especialidades. Entonces, es tarea también de nosotros de detectar a aquellas personas que llegan con diferentes patologías ajenas a COVID-19, pero que requieren también una atención inmediata y ser el vínculo para que reciba esta atención cuando se han suspendido las consultas externas de la mayoría de las especialidades. Y pues también aquí viene un cambio de paradigma en la atención del trabajo social, ya que nosotros como profesión desde siempre tenemos la característica de hacer una atención personalizada. Esto pues viene a representar la atención persona a persona, de frente a frente, de cara a cara. Nosotros los trabajadores sociales somos muy visuales en las entrevistas, detectamos los gestos de las personas, su comunicación no verbal, las posturas, todo eso nos dan señales a nosotros de delimitar nuestra intervención con ellos, la información que se les va a dar, hasta dónde y hasta cuándo. Y ahora tenemos este nuevo paradigma de una atención de trabajo social que sea personalizada, pero sin tener el paciente y muchas veces al familiar sin estar enfrente de nuestro, sino por vía telefónica, por correos electrónicos, y idear estrategias que nos permitan, aún sin estar frente de ellos, dejarla de hacer una atención personalizada, o sea, despersonalizar a la persona, si nosotros idear todas estas estrategias que nos permitan que las personas se sientan acompañadas en todo momento y que se les está dando la atención aún cuando no se tienen frente a frente. Durante las entrevistas en llamadas telefónicas, pues aprender a detectar la angustia, la desesperación, el miedo o por lo contrario, la tranquilidad y la confianza desde la que responden, el tono de voz, los silencios en el teléfono, todo esto irlo midiendo y transformando en herramientas que nos permiten nosotros avanzar en nuestra intervención, detenernos o volver a empezar. Eso sí ha sido este cambio en la atención de trabajo social, en esta nueva reinvención de la atención general de los servicios de salud que estamos viviendo ante esta pandemia, muy diferentes a las otras pandemias que hemos tenido o en las cuales hemos participado, como el VIH y influenza H1N1. Ahora pues nos implica mayor aislamiento físico, pero tenemos que nosotros desde el trabajo social idear las estratégicas para que esto no se convierta precisamente en un aislamiento social. Y aquí pues la tarea de orientar, de informar y de educar, dar a conocer desde que llega el paciente qué es la enfermedad, los medios de comunicación que estarán entre el personal de salud y la familia, el aislamiento domiciliario de los contactos y las medidas de prevención familiar contra el coronavirus, todas resolver las dudas, inquietudes, tener siempre una escucha activa y empática. A veces desde nuestros mismos teléfonos celulares hacemos las llamadas con los familiares y los familiares pues nos responden o al mismo teléfono directo de trabajo social. A veces nos llaman incluso a deshoras y aún así nosotros pues hemos tenido toda esa parte de ser empáticos con ellos y solidarios y decirles pues en todo momento que estamos con ellos viviendo todo este proceso. Y estarlos escuchando para que ellos sientan que no están solos, aun cuando no puedan ver a su familiar frente a frente. Y porque lo más difícil precisamente de asimilar para la familia y para el paciente es romper el vínculo físico y de comunicación constante entre ellos, el no poderlo ver. El día de ayer escuchaba yo un testimonio en radio de un locutor que tuvo a su familiar ahí con nosotros y decía él en una frase que mide el impacto de que se están viviendo estas familias, decía, tan lejos y tan cerca. A veces están
pasan por fuera o están afuera los familiares y pues nada más los separa un muro, sin embargo pues ellos sienten una distancia enorme porque no los pueden ver. Por ello pues es necesario que desde nuestra profesión se involucre todo el personal médico para transmitir esa confianza y seguridad, al igual que el personal de enfermería, y asegurarles a ellos que los canales de comunicación estarán abiertos en todo momento para que puedan seguir entrelazados y no romper ese vínculo, porque desde que llega el paciente al servicio de COVID o área de enfermedades respiratorias, pues ya no lo ven, y es a partir de ese momento que inicia la pérdida y inicia el duelo entre las familias. Estas nuevas formas de comunicación, que pueden ser nuevas, pero también pueden ser de las más históricas o las más sencillas, como la elaboración de cartas, lo decía ahorita mi compañera, nosotros también lo llevamos a cabo. Cuando el paciente ingresa al área de COVID, el médico le da la información, le firman sus consentimientos informados y el personal de admisión hospitalaria pues nos avisa para que empecemos desde este momento la comunicación entre la familia. Nosotros al momento de que ingresa el paciente, se le dice al familiar que se retire del área, claro, se le da toda la explicación del por qué y para qué. Nosotros somos un hospital de concentración y nuestro estado, las distancias geográficas suelen ser grandes. Por lo tanto, muchos de los pacientes que nos llegan de otras ciudades nos llegan ya sin el familiar, únicamente el paciente. Nosotros nos ponemos en contacto con el paciente y en un afán de no interrumpir su aislamiento domiciliario y no ponerlo en más riesgos de trasladarse de un lugar a otro, les hacemos llegar un correo electrónico de trabajo social y desde ahí empieza a establecerse los vínculos de comunicación. Nosotros hicimos una estrategia. Desde que llega el paciente, le solicitamos al familiar, después de darle toda esta contención inicial, vía correo electrónico, una copia de la credencial del lector y acta de nacimiento del paciente. En primer lugar, pues a fin de verificar que los datos del sistema de información médico-financiera que nosotros usamos en ISSSTE, pues sean los correctos. Y en segundo, contar con los documentos de forma inmediata para en caso de alguna emergencia o fallecimiento del paciente, pues mitigar la angustia y el estrés del familiar ante esta situación, que a última hora estén ellos preocupados, sentidos, dolidos, y aún así tener que empezar con esos trámites. Así nosotros mitigamos un poco esa angustia. Y también pues con ese mismo correo les regresamos la información por escrita sobre las recomendaciones de sanidad y prevención que deben de llevar las familias y sobre todo los contactos directos de los pacientes que están hospitalizados. Todos los días, al igual que lo comentaba mi compañera anterior, Luz, se hace una comunicación al terminar el turno de la mañana, una vez que los médicos se retiran su equipo de protección personal y se asean, acuden al Departamento de Trabajo Social, donde nosotros les establecemos vía telefónica el contacto con los familiares. Nuestra tarea también es estar muy en pendiente de los correos que llegan. Si mandan carta a los familiares, pues se las imprimimos y se las hacemos llegar. Y aquí pues resalto mucho la vocación del servicio de enfermería, quienes nos ayudan a leer esas cartas. Pero también estamos al pendiente de las dudas de los pacientes y de los familiares para dárselas a conocer al médico, y antes de que inicie la llamada telefónica pues tenga estos antecedentes y pueda resultar una información más amplia o más concreta. Y pues la comunicación es ahí con videollamadas que estamos por iniciar también con las personas o los pacientes que están en condiciones de hacerlo. Pues una de las tareas que desde el trabajo social, desde el inicio de esta pandemia, nosotros nos ha preocupado bastante y hemos sido muy insistentes y muy persistentes en ello para mitigar la angustia, la desesperación, el dolor de las familias, es el derecho a la información. Y nosotros decimos, pues transformar el derecho en un compromiso solidario y responsable.
dándoles esa sensibilidad. Al principio costó un poquito de trabajo, no por motivación, sino por organización. Todo esto es nuevo para nosotros, decimos es una reinvención de la atención que se le está dando a los pacientes, desde buscar el lugar propicio, desde buscar las formas, el teléfono, los médicos, los horarios adecuados que se han ido cambiando también. Regularmente pues es una sola información la que reciben los familiares al día, tratamos de ser muy puntuales con eso. Sin embargo, pues si sucede alguna eventualidad antes o después, pues se les hace llamar en ese momento. Y en ese punto, trabajo social ha sido muy insistente de estar con los médicos ideando nuevos instrumentos que nos permitan facilitar esta tarea, tanto a nosotros como al mismo personal médico que está dentro del área. Se abrió también un correo para el área de COVID para que se tengan todos los contactos. Se instaló ya un teléfono dentro del área de COVID para en caso de alguna emergencia en la noche o cualquier hora que el médico tenga que dar una noticia inesperada a la familia, pues pueda hacerla. Y nosotros los alimentamos a ellos de información sobre la localización de los pacientes y de los familiares con medio de un instrumento que nosotros realizamos, y ahí ellos tienen toda la información de contactos de la familia, a quién se le habló por última vez, quién está respondiendo, a quién se recomienda darles cierta información y a quienes no. En las entrevistas que nosotros hacemos con los familiares, ya identificamos de manera oportuna quién es el familiar que puede recibir las noticias de su paciente, que tiene pues el temperamento, que tiene ese estado emocional un poco más fuerte para que él esté recibiendo la información y que a su vez él se las transmita a los demás familiares. Entonces por eso nosotros decimos que ese derecho pues ya no lo vemos como un derecho de la familia, lo vemos como un acto solidario. Nosotros dentro de nuestra guía operacional pues se hicieron diferentes esquemas. Este es el esquema que hicimos para garantizar la información a la familia, desde el paciente que ingresa al área de COVID. Si se hospitaliza, pues el médico, como ya lo mencioné, informa al paciente. Si es necesario o si se puede informar a la familia directamente. Recordemos que cuando llega el paciente, pues al familiar se le permite que permanezca afuera si el paciente está en condiciones de hacer solo su movimiento dentro del hospital o dentro del área. Firman los consentimientos informados y el mismo médico pues le indica la ruta de entrada al paciente. Solicita al familiar que pase a ventanilla de admisión para su ingreso y entrega las indicaciones al personal de enfermería. El personal de admisión nos avisa vía telefónica o WhatsApp el nombre de la paciente y nosotros desde este momento iniciamos la comunicación con ellas. En muchas ocasiones a nosotros somos los que nos toca decirle al familiar que permanece afuera pues que su paciente se va a quedar hospitalizado. Y desde ahí pues empieza toda una tarea de contención emocional. Realmente este punto es el que mayor impacto ha tenido de lo que nosotros hemos observado cuando ingresa el paciente. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos ya tienen algunas nociones de lo que puede suceder dentro del área. Ya en los medios de comunicación, redes sociales, se les dice pues que no van a tener contacto de ellos y pues el mayor temor de ambos, tanto de paciente como de familia, es no volverse a ver. Entonces pues desde aquí empieza toda una tarea ardua, ¿no? del estado emocional de los familiares. Y pues solicitamos que se envíen las credenciales, el acta y pues los productos de higiene personal. Al principio nosotros los estábamos pidiendo a ellos, pero para evitar que ellos salgan o que tengan que trasladarse de un lugar a otro, ya nosotros lo estamos haciendo de donaciones. Al momento de dar la información, pues localizamos al médico
Y en todo momento nosotros lo quisimos plasmar aquí, ¿no? Que la trabajadora social mostrará una actitud de respeto, confidencialidad y transmitir la confianza, la tranquilidad a la familia, ¿no? Con todas nuestras herramientas para resolver dudas. Y cuando el familiar del paciente se siente angustiado o siente que se le dio una información muy impactante porque se le avisa de la gravedad de su paciente cuando son de la misma ciudad, pues muchas veces acuden de forma presencial a querer profundizar más en esa información, resolviendo dudas. Pues nosotros los atendemos personalmente y tratamos de disminuir ese estrés para que ellos sigan en su aislamiento domiciliario y no se arriesguen ellos y a otras personas, porque como contactos directos pues pueden ser posibles transmisores también de este virus. Pero esto también tiene mucho que ver con lo que comentábamos sobre la importancia de cumplir los compromisos con la familia, de mantener los horarios de comunicación que se hayan acordado entre ambos y hacerlo de manera oportuna para que eso pues disminuya el estrés y la angustia de los familiares. En algunas ocasiones sí nos ha tocado que se extiende el horario de información debido al número de pacientes que se encuentran dentro del área de COVID y el de trabajo que tienen los médicos por gravedad de ellos. Y entonces empiezan ellos a hablar, a mandar correos, no me has dado información, ¿qué está pasando? O sea, nosotros empezamos a detectar todos estos síntomas de estrés, de desesperación, y pues tratamos de hacerles una llamada previa por parte de trabajo social y explicarles la situación para disminuir esa angustia. Por eso la importancia de cumplir los acuerdos que se lleven con ellos. Realmente la angustia de la información pues los alimenta o realmente los estresa más. Entonces es muy importante que los compromisos que nosotros hayamos establecido con la familia pues sean cumplidos en la medida de lo posible en los horarios establecidos. Y pues bueno, para el registro de esta información hemos ideado algunos instrumentos. Este es uno de ellos, es una ficha de identificación de pacientes, porque la ficha de social que nosotros manejamos pues es muy extensa. Nos dábamos cuenta de que necesitábamos información mucho más concreta tener a la mano. Ideamos esta que se ha ido modificando día a día en diferentes etapas de la pandemia. Al principio tenía mucha información, después tenía muy poca, entonces todo esto ha sido a la par con ellos, estar trabajando, aprendiendo nosotros también junto con todos, con los familiares, con los pacientes y con nuestro personal de apoyo y de salud, para ir tratando nosotros de fungir como enlace entre ellos. Pues es la ficha de identificación, donde nosotros es bien importante que vayamos registrando la hora de la información. En las observaciones ahí ponemos quién le dio la información, qué médico, a quién se la dio y lo que le dijo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos a la mano inmediatamente esa información en caso de que algún familiar se presentara o nos esté llamando por teléfono, reforzar la información que se le ha dado en esta parte de la enfermedad. Y eso ha sido de gran utilidad y pues lo tenemos ahí a la mano. Al igual estar al pendiente, saber qué es lo que le falta al paciente y qué es con lo que ya cuenta. Y pues favorecer un ambiente de confianza entre la familia, ¿no? Para apoyar el tratamiento y el apego a las recomendaciones de sanidad. Esto es bien importante, identificar las barreras, incluyendo los equipos de protección personal. Cuando el paciente o el familiar va allí al área de trabajo social y pues ya nos ve con las caretas, con los guantes, con los cubrebocas, pues hacerle ver que esto es una barrera inversa, tanto de nosotros para ellos como de ellos para nosotros, y no hacerlos sentir mal o hacerlos sentir como que ellos vienen a contagiarnos, no, sino que hacerles parte de nuestra información y de nuestra educación con ellos, decirles que también deben de usar estas barreras de protección, y si no traen ellos cubrebocas, pues ahí nosotros tenemos a la mano para proporcionarles todo lo que puede generar un ambiente de confianza para que la familia esté tranquila en casa
y que tenga la seguridad de que su paciente se está atendiendo las 24 horas por personal calificado para ello. Eso es una tarea que nos ha costado bastante, pero que hemos trabajado mucho en ello, ideando algunas estrategias que nos han permitido facilitar esto. Y pues bueno, decíamos que esta pandemia nos llevó a retomar acciones iniciales en todos los ámbitos, ¿no? Ya hablábamos de las cartas escritas o las cartas hechas así por correo electrónico, donde se imprimen en lugar de un WhatsApp o en lugar de un tweet o en lugar de una simple llamada por el móvil. Entonces también parte de eso, pues también retomamos esto, parte de lo que es la asistencia social. Lo comentaba que las personas que nosotros tenemos, muchos de ellos son foráneos, son de lugares, personas que vienen de distancias de 3 o 4 horas. Entonces, en un afán de nosotros de que la familia esté protegida dentro, allí mismo, en sus unidades, en sus casas o en sus ciudades y no tengan que trasladarse, nosotros nos dimos a la tarea de organizar por medio de personas que se han presentado pues de forma espontánea y altruista, solidaria, a darnos donaciones por medio de una compañera de trabajo social también ahí, que está en el Departamento de Admisión Hospitalaria. Ella se llama Manuelita Martínez, organiza toda esta parte de una manera muy esencial, pero también de una forma muy solidaria. Y desde los artículos de higiene personal, nosotros les hemos conseguido al paciente para que el familiar no interrumpa su aislamiento domiciliario, no tenga que trasladarse de una ciudad a otra para estas acciones tan básicas, sin embargo, tan esenciales y tan vitales para el apoyo del paciente que está hospitalizado en el área de COVID en un aislamiento hospitalario. También nos hemos dado a la tarea de retomar acciones de terapia ocupacional con los pacientes que permanecen hospitalizados en el área de COVID, pero que sus condiciones son estables. Se hicieron hasta estas libretas que vienen allí, sopa de letras, algunas actividades con las que ellas puedan disminuir su estrés dentro, haciendo estas terapias, y que nos ha dado pues muy buenos resultados. Al principio pues el departamento de enfermería se tuvieron muchas dudas, como todo esto ha generado el destino final de los libros que estábamos pasando, pues ya se sabe hoy que cuando nosotros introducimos estos elementos, estos materiales al área, pues allí va a ser su destino final. Por lo tanto, pues tratamos de que el fomento a la lectura sea con libros muy concretos, muy cortos, para que los alcancen a leer durante su estancia hospitalaria, porque allí mismo se desechan, ¿no? Al igual, pues les hacemos llegar los mensajes motivacionales que permitan conservar la esperanza de recuperación. En estos mismos los ponemos algunos mensajitos ahí, y también les hacemos llegar los que sus familiares nos mandan. Y bueno, la contención emocional, pues en estas 3 fases es continua realmente, y también es recíproca, porque también nosotros tenemos esa necesidad de una contención emocional. Nosotros a los familiares de los pacientes pues se les damos desde el inicio, durante y en el desenlace. En el inicio, pues por la ruptura del vínculo físico y de comunicación acostumbrada entre familia y paciente, haciéndoles saber toda la información que corresponde a la enfermedad y las medidas preventivas para que esto limite un poquito su angustia. Y durante, pues ahí sí es un mar de emociones diarios, ¿no? Desde el momento que se les da la información, pues pueden ser emociones muy positivas cuando la información es muy motivante de que la recuperación del paciente va en aumento, pero pues hemos aprendido que este virus no tiene palabra. A veces están los pacientes muy estables y de repente tienen un cambio violento hacia la gravedad, y volverle a hablar a la familia para darle esas noticias, pues es un mar de emociones, y en cada una de ellas se tiene que dar distinta contención emocional. Y pues bueno, no se diga con los desenlaces de algarabía, de emoción, de alegría cuando salen de alta los pacientes, pero también de mucha tristeza cuando el desenlace es por defunción.
Y aquí pues hemos aprendido que esta contención emocional tiene distintas etapas y también distintas emociones que tenemos que identificar, mitigar y en muchas ocasiones también estar detectando aquellas que se nos pueden ir a convertir en un duelo patológico para darle una atención a tiempo. Y pues bueno, también hemos visto que cuando se les da la noticia al paciente que tiene la enfermedad de COVID, que necesita quedarse hospitalizado, han presentado reacciones adversas a esa noticia. Y lo hemos escuchado también en los medios de comunicación en otros estados, donde la persona pues es un rechazo total ante ello, ante la negación, ante el miedo o ante incluso el pánico, incrementando desmedidamente el riesgo de contagios a otras personas, como el rechazo de utilizar las medidas de seguridad de barreras o el aislamiento domiciliario. Se les dice que debe de usar el cubrebocas y no quieren o no hacen caso del aislamiento domiciliario, van y vienen, y también sensibilizar la información estrecha con el personal médico cuando los familiares o pacientes con sospecha de la enfermedad por coronavirus o confirmados rechazan su hospitalización, piden su alta voluntaria. Entonces así también hemos tenido que dar mucha información y detenernos con toda la paciencia con ellos y entender el personal de salud que esa reacción adversa es precisamente por el miedo, incluso por el pánico, y no necesariamente son personas que no tienen la información. Hay personal de salud que también ha presentado estas reacciones adversas ante la noticia, porque pues está en parte de las emociones, parte de nuestro estado psicológico. Hemos detectado que ya cuando esta fase de negación pasa y el paciente pues se queda hospitalizado, en las mismas entrevistas, tanto con el paciente como con el familiar, detectamos pues que regularmente estos pacientes que tienen estas reacciones adversas traen ya algunos datos socioemocionales o psicológicos detrás, algún pendiente. Entonces tenemos que saber identificar cuáles son para poder mitigarlos. En uno de ellos se nos presenta el caso de una médico que ella, pues su preocupación era que tiene una bebé y ella es la única persona, que son personas de otro estado que no tienen familiares. Entonces darle la tranquilidad de qué va a pasar en el caso de que requiera hospitalización, darle la tranquilidad pues qué va a pasar con su bebé. Y para eso establecimos contacto con la Procuraduría de Defensa del Niño y la Niña y la Familia, para que en dado caso de que se requiera la hospitalización, pues tener a la mano todos los elementos para que se resguarde su bebé mientras ella esté hospitalizada. O sea, son cosas que son historias del COVID que tenemos que estar muy atentos para tratar de mitigar y apoyar en toda esta parte de que el paciente se apegue al tratamiento, pero tiene buscar la causa pues para influir en el efecto. Y pues al momento de egresar el paciente, nosotros asegurarnos de que se lleven todas las indicaciones precisas para el cuidado en casa por medio de la especialista en neumología. Ella proporciona un número de teléfono para los pacientes que estuvieron hospitalizados, que son positivos y que ya tienen que regresar a casa. Para cualquier eventualidad, se comuniquen con ella independientemente el horario que se tenga. Y establecer también que seguimos en la misma comunicación. Cuando sale de alta el paciente, pues hacemos una llamada de seguimiento y les decimos continuamos con ustedes en caso necesario, sobre todo para el paciente y para los contactos que estuvieron con ellos al llegarán a presentar algún síntoma, y decirles cuáles son las señales de alarma por las que deberían de regresar a urgencias, y conocer los medios de transportes en los que se va a regresar a casa, sobre todo en los pacientes foráneos. Ya lo comentaba una de las compañeras que participó anteriormente, trámites de ambulancias o lo que se requiera, ¿no? Vincular la intervención ahí también con el servicio de transportes. En el caso de grabar y tomar fotografías, solo si el paciente lo autoriza. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en ese aspecto. Hemos visto muchos videos de unidades médicas que graban cuando sale de alta el paciente. Obviamente es una alegría tremenda. Sin embargo,
hemos preferido nosotros respetar que es un momento muy íntimo para la familia. Después de días sin verse, y pues ellos se quieren decir algunas cosas, y hemos grabado y hemos tomado fotografía, pero lo hemos hecho solo para fines de evaluación de los procesos. En el caso de la primera defunción, sí fue grabado todo el proceso, desde que salió del hospital, desde que estaba dentro del hospital hasta el servicio funerario, pero lo hicimos únicamente y con todo el respeto para fines de evaluación de los procesos. Ahí se nos permitió detectar unas fallas de infraestructura que rápidamente, y mi reconocimiento también a las autoridades que inmediatamente nos ayudaron a subsanarlas, porque se evidenció allí en los videos. Entonces, esta parte nosotros lo hemos hecho de esa forma. No se ha publicado ninguno de los videos de nuestro hospital, únicamente lo hemos hecho para fines de evaluación de procesos. Y pues la evaluación de procesos ha sido continua, en un ir y venir con todo esto. Ahí pues mi reconocimiento a todo el personal operativo, directivo, administrativo, sindical, que realmente nos hemos visto así todos iguales, las mismos, ¿no? Y abrimos un espacio nosotros para apoyo tanatológico, regularmente dirigido a los familiares del paciente de área de COVID, para fortalecer los vínculos, para facilitar la oportunidad de que ellos externen sus sentimientos, darles sus espacios, sus tiempos, garantizar la información, mantener una escucha activa, solidaria, empática, cuando ellos quieren expresarse, y muchas veces en las llamadas telefónicas pues les damos sus tiempos para que ellos puedan ampliar sus sentimientos, así como sus dudas, sus inquietudes. Identificar también el duelo anticipatorio para tratarlo con todo profesionalismo y evitar que se pueda convertir en un duelo patológico. Y los sentimientos de ambivalencia, que esto muchas veces genera mucha culpa con los familiares, porque ellos piensan que ya tratándose, sobre todo una persona que tiene comorbilidades, que ingresa al área de COVID, pues ellos piensan pues que ya no hay nada que hacerle, pero el pensar eso les causa culpa, y eso es algo completamente normal en las personas que están viviendo un duelo anticipatorio o un proceso de muerte. Y de decirles pues que COVID no en todos los casos es muertes, pero que sí hay una probabilidad, y estar viendo con ellos toda esta parte de identificación de estos sentimientos para trabajarlos y manejarlos con ellos. Ampliar y complementar la información cuando se requiera, y hacerlos pues como uno de los principios de la tanatología, pues mantener la esperanza hasta donde sea posible. Es un derecho de los pacientes y de los familiares que están en este proceso. Cuidar el lenguaje corporal, ser sinceros, no decir palabras que no se sienten, para que ellos también tengan ese sentimiento de confianza, no sobrepasar los límites con ellos en el caso de decirle, de pensar nosotros que vamos a hacer un gran trabajo con ellos, y cuando en realidad no se requiere. Saber hasta dónde, hasta cuándo, dónde y cuándo. Elegir bien las palabras y pues las acciones que se requieren. Cuidar las frases que nosotros estamos haciendo. Para eso hicimos este apartado como una guía tanatológica, y también se la transmitimos al personal médico y enfermería para cuidar las palabras y cuidar las frases que nosotros estamos utilizando. Y pues la orientación ante la muerte, y necesariamente cuando sucede eso pues tenemos que hacerlo para que ellos se sientan de una manera cómoda y vivir este proceso de muerte cuando sucede. Proporcionar toda la información para realizar los trámites de defunción, acompañar a los familiares en este proceso, garantizar la plena identificación de cuerpo a quienes así lo deseen, y esto pues va a depender de la estructura física de cada hospital. En el caso del hospital en el que yo laboro, se hicieron algunas adecuaciones en la infraestructura por parte del servicio de mantenimiento para poder hacer un espacio físico donde el familiar, con todas las medidas, pueda identificar y despedirse de su ser querido cuando así lo desee. De tal manera de que cuando fallece el paciente, enfermería lo amortaja y deja descubierta su cara. Pasa a un área donde está cerrado, y a través de un vidrio los familiares lo pueden identificar, evitando todo contagio.
y contacto directo ahí con él a través del vidrio. Ellos se despiden, nosotros los acompañamos regularmente en ese momento cuando sucede durante el día, porque trabajo social en mi hospital no hay en la noche. Los acompañamos en este proceso, ellos identifican el cuerpo, se despiden de él y cuando esto ya sucede, nada más la única recomendación que nosotros les hacemos es que vaya 2 o 3 familiares únicamente. Se retiran los familiares y en ese momento pues enfermería cierra la bolsa mortuoria hacia la cara, ingresa el personal de servicios funerarios y retira el cuerpo. Hemos estado trabajando y luchando muchísimo porque este proceso sea lo más rápido posible para que no tarde mucho el cuerpo en ser retirado del área y evitar cualquier tipo de contagios y no necesariamente pase al área de descanso, sino allí mismo se estableció un lugar y se hicieron algunas adecuaciones para que pudiera ser de área de COVID a servicio funerario y orientación pues sobre los servicios funerarios. Y pues bueno, en la fase 3 las acciones de trabajo social se han reforzado, modificado, construido día a día y ha habido una modulación en los procesos, ya no nos cuesta tanto trabajo como al principio, ni atropellarnos unos con otros, sino que ya ha habido una maduración en estos procesos y ya lo hacemos de una forma rutinaria, pues se ha caracterizado por el mayor número de pacientes y también mayor número de muertes. Seguimos siendo un hospital híbrido, nuestro hospital atiende en un área de COVID, pero también sigue atendiendo pacientes con otras patologías, a quienes se les sigue dando toda la atención. Seguimos como una vinculación y enlace entre los distintos servicios para la atención. Y pues bueno, eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo desde la contención hasta el egreso. Realmente son muchas las actividades, pero pues quise hacerlas más relevantes a nombre del personal de trabajo social del Hospital Dr. Fernando Carranza de Hermosillo, Sonora, y del mío propio. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Josefina Figueroa Ortiz, jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital General Dr. Fernando Carranza del ISSSTE en Hermosillo, Sonora. Continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Buenos días. Existe una pregunta. ¿Qué estrategias deberían tomarse de carácter institucional para la interacción entre los familiares, el hospital, mantener la calidad de atención y tener una estrategia homogénea en todo el instituto? Una estrategia homogénea. Bueno, en términos generales es importante la comunicación entre todo el equipo de los hospitales y de las instituciones que atienden a los pacientes y a los familiares. Los protocolos necesitan ser trabajo de equipo. A veces los protocolos los conoce cada profesional y no los comunican. Entonces los protocolos necesitan comunicarse y tratarse de manera integral. No están separados, son una unidad. Entonces hemos encontrado que la información que conoce la trabajadora social a veces no la conoce otros profesionales, o la información que conoce la enfermera o el médico no la conoce trabajo social. Es un trabajo de comunicación abierta entre el equipo médico, el equipo de salud. Y algo que me llama mucho la atención de las intervenciones de las colegas que están al frente, que son jefas de trabajo social o que están en el campo directamente en los hospitales, algo que decían es no mentir. Para poder dar certeza y certidumbre pública necesitamos no mentir. Entonces la información necesita ser veraz, oportuna, clara y socializarla. Hay una frase que me gusta mucho cuando se habla del tema de la ética en el trabajo de salud y se llama sea honesto, no cruel. Si bien tenemos que dar malas noticias, esas noticias necesitan ser taladas primero por la sensibilidad de lo que el otro va a recibir y no tratar de ser dioses, porque a veces se cree que uno sabe sobre la muerte o sobre la vida, cuando en realidad no sabemos nada sobre eso. Entonces, sea honesto, no cruel significa dar una respuesta general de lo que sabemos, de manera precisa, informarle al paciente y a la familia, pero de lo que no sabemos, no podemos decidir sobre la vida o la muerte de las personas.
Sea honesto no cruel significa diga de manera general lo que no sabe también. Y sea sensible a lo que el otro va a recibir, porque algo muy importante aquí es que no escuchamos lo mismo el equipo médico, el equipo de salud, que la familia. Cuando a un familiar se le avisa que su paciente va a morir, a veces la familia no escucha eso, escucha la posibilidad de vida que se tiene que abrir si hay vida, si hay posibilidad de vida. Para la familia la muerte no debe estar presente, es lo más alejado. Pero para el equipo médico a veces la muerte y la vida están constantemente al frente. Entonces, no es lo mismo lo que escucha la trabajadora social, la enfermera, el médico, el químico, que lo que escucha un familiar de la persona con la que está conviviendo, ha convivido toda su vida y que está ahorita en riesgo de perder la vida. Entonces, creo que ese es un elemento central para el equipo de salud en la atención. ¿Qué debemos saber? Pues debemos saber cómo prevenir y cómo informar a las personas. Y a mí me gusta mucho esta estrategia que utiliza el ISSSTE de utilizar el cubrebocas, porque es una forma de mandar el mensaje de que es necesario y que eso nos ayuda a protegernos mutuamente. No tiene que ver con un exceso, tiene que ver solo con la posibilidad de protección a la vida. Y bueno, me parece que algo importante también es que el equipo de salud necesita saber cuáles son sus expertices. Ahorita lo que escuchamos de las colegas, de su ejercicio cotidiano en la atención de COVID-19, habla de una expertise en la relación de gestión, pero no es una gestión administrativa, es una gestión social. Si tú sabes que una ambulancia va a dar la facilidad para que un paciente llegue al hospital, tu gestión tiene que estar vinculada a que esa persona tenga una atención de calidad y inmediata. Si tu gestión tiene que ver con una serie de procesos que van a facilitar la comunicación entre familiares y pacientes, pues instalas un dispositivo que en este caso son las cartas. Si necesita el familiar ver a su paciente o a su familiar ya fallecido, y pregunta quién es y si esa persona la necesita identificar, establecen un mecanismo para que el vidrio proteja a la familia, pero puedan identificar y ver a su familiar antes de ya una vez que falleció. Esto requiere de mucha sensibilidad humana, nada más. Entonces, estamos frente a algo que me gustó mucho de lo que decía la compañera que terminó ahora. Dice, el COVID no tiene palabra, ¿no? Es una pandemia, un virus, que igual te infecta y hoy puedes estar bien y mañana puedes tener síntomas que no esperabas. Entonces, necesitamos una protección continua, una información continua, porque estos altos y bajos generan mucha inestabilidad emocional en las familias. Entonces, creo que esto es central, pero también el equipo de salud necesita contención. Porque ver fallecer a sus colegas, a sus compañeros de trabajo y ver fallecer a los pacientes no es una situación fácil. Están en constante vinculación con una situación de ansiedad y de estrés permanente. Necesitan espacios de contención. Y eso necesitamos también para que no se baje el sistema inmunológico. Entonces, si queremos un equipo de salud fuerte, un equipo de trabajo consolidado, un equipo de trabajo comunicado, necesitamos también darles contención. Necesitan el espacio donde hablar de lo que sienten, pasan, y también de los miedos y de las angustias que están viviendo. Y sabemos algo muy claro, con esto termino. El miedo nos ayuda, como decía la colega Luz, nos ayuda las emociones también nos ayudan a prevenir y nos ayudan a buscar atención. Pero un miedo que no es atendido, un miedo que no es analizado o atendido con información, se vuelve pánico. Y el pánico nos lleva a acciones no pensadas. Entonces necesitamos que el miedo se atienda con información, con clara y veraz información que nos ayude a dar certeza a la población de lo que sí sabemos, de lo que sí podemos hacer. Nada más. Considero que las estrategias que todos los hospitales a nivel ISSSTE deben de tener es brindar una información veraz y oportuna a través de lo que es la vía telefónica y el correo electrónico.
estos instrumentos los tenemos que manejar todo ISSSTE para mantener una información pues lo más rápida y precisa. Agradecemos también la respuesta ¿Sí, doctor? de la licenciada Guadalupe Vázquez Miranda. Y hay otra pregunta. ¿Cuál es la estrategia de acompañamiento para el trabajador de salud que desafortunadamente se contagió y pasa el proceso de enfermedad en casa? Ajá. Sí. Bueno, ajá. Sí, se detecta el paciente, el compañero, y de inmediato el servicio de epidemiología le manda a hacer la prueba. Si ya está con el padecimiento, se le da el aislamiento. Se trata de hablar con los familiares para que se le dé todo ese apoyo emocional y también proteger a la familia, porque pues también la familia puede salir afectado en este padecimiento, y se le da continuamente el seguimiento. Trabajo social continuamente está haciendo sus llamadas para ver los factores de riesgo que pueda presentar la misma familia. En mi plática comentaba que desgraciadamente hay que tener más educación social, porque los factores de riesgo que se están dando es la incredulidad. Los mismos familiares no creen lo que está pasando, no creen que es a lo mejor una invención de la misma institución. Se tiene también la resistencia, estamos manejando mucho ese factor, la resistencia al cambio. Entonces, al dar el seguimiento, pues bueno, tratamos de sensibilizar, tratamos de orientar, de informar, de educar, para que esa familia adquiera la responsabilidad compartida, la responsabilidad que tienen ellos en el autocuidado y la responsabilidad de la institución en darle su seguimiento. Gracias. Siguiente pregunta. El uso de la tecnología para mantener el vínculo entre familiares y su paciente, de este modo contribuir a la calidad y no generar más contagios. Sí. Esta estrategia ha sido para nosotros una reinversión en nuestras acciones laborales. ¿Por qué? Porque se está cambiando el paradigma de que era el paciente directo. Ahora todo es a través de la tecnología, a través del teléfono. El teléfono ha sido para nosotros de gran ayuda. ¿Por qué? Porque al no estar el paciente, el familiar con nosotros, todo ha sido a través del teléfono, del correo electrónico. Se han hecho en algunas ocasiones que se nos permite las videollamadas, y esto ha sido factores protectores o factores que han ayudado a disminuir la incertidumbre y la frustración de no ver por mucho tiempo. Depende del tiempo, el tiempo que esté el paciente con nosotros. Entonces, la tecnología para nosotros ha sido realmente de gran apoyo para establecer esa comunicación. Adelante. Bueno, quiero comentarles la experiencia en términos del equipo tecnológico. Actualmente las atenciones son vía telefónica, vía WhatsApp, y algo que decía la compañera Lupita, me parece, es que hemos tenido que cambiar nuestra vinculación con las pacientes y con las personas. A veces en una entrevista decía la compañera de Sonora, la mirada para nosotros es muy importante en una entrevista. Ahora, evidentemente, a través del teléfono, a través del WhatsApp, no tenemos esa posibilidad. Tal vez en una videoconferencia sí, pero no es lo mismo. Sin embargo, Trabajo Social se ha ido adaptando a estas circunstancias a partir de desarrollar otras habilidades y de sensibilidad. Una habilidad de sensibilidad que tenemos y poseemos las trabajadoras sociales en nuestra formación es la escucha. Aprender a escuchar, y escuchar no solo los tonos de voz, sino lo que hay alrededor de la persona, el ambiente. Escuchar también en cuando hace énfasis la persona en algún punto donde se quiebra, en algún punto donde la información es central.
Entonces, adaptarnos a las circunstancias y aprender nuevas formas de atención nos hace mucho más fuertes como profesiones. Y sí, a veces tenemos cierta reticencia a usarlas, pero es un medio que nos ha acercado en esta pandemia, no solo en términos de la salud, sino en términos de la relación familiar, en términos de la relación con los amigos. Nos ha ayudado a reinventarnos, a encontrar nuevas formas de comunicación que nos acercan socialmente, porque la separación es física, no social. Eso es muy importante colocarlo. No es una separación social, es solo una separación física para evitar y para prevenir el contagio. Entonces, me parece que es muy importante el tema. Gracias. Última pregunta. ¿Consideran la necesidad, en su opinión, de establecer un programa de capacitación en temas de tanatología y manejo de equipo de protección personal a todas las trabajadoras sociales? Si me permiten contestar esa pregunta. Sí. Adelante. Sí, hemos hecho mucho énfasis nosotros en esto precisamente. La capacitación continua debe ser vital. Evidentemente, herramientas tanatológicas nos han permitido a quienes ya teníamos un antecedente respecto a este rubro y nos ha facilitado identificar las emociones y darles contención a las familias. Entonces, desde mi punto de vista, y creo que es una situación que ya se ha comentado con otras colegas del trabajo social, que sí, evidentemente es necesaria la capacitación en tanatología y en cuidados paliativos para darles esa contención a las familias. Ya lo decíamos, es un mar de emociones, tanto para el personal de salud, nosotros mismos, familiares y pacientes. Hemos actuado de apoyo tanatológico desde el trabajo social, en el caso nuestro, hasta con el mismo personal de salud. Cuando empezaron las primeras defunciones, ese sentimiento de frustración del área médica, porque inevitablemente se hacen vínculos con las familias, sobre todo en estas situaciones donde hemos estado muy, muy de la mano con ellos viviendo este proceso, pues se hacen vínculos. Entonces, el personal de salud también sufre la pérdida. Nosotros como trabajo social, lo comentaba ayer con Luz en una llamada que tuvimos, es una tras otra, o sea, apenas te vas reponiendo cuando ya viene otra situación estresante y emocionalmente ha sido muy fatigante, tanto para la enfermería como para los médicos y nosotros. Hemos desde trabajo social nosotros también dado apoyo tanatológico al personal médico que está atravesando por esta etapa, entonces sí lo considero yo muy conveniente, al igual que el uso efectivo de los equipos de protección personal. Para mí es algo completamente nuevo todos estos equipos, no los habíamos manejado con tanta constancia como hoy, y una de las cosas que hemos aprendido y que nos resaltan mucho allí, ponerte el equipo de protección, sino aprender a quitarte. Es donde surgen mayor contagios. Entonces sí considero sí considero muy importante este rubro de capacitación en ambos temas. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Josefina Figueroa. ¿Qué tan frecuente es y qué procedimiento se sigue cuando un paciente, por ejemplo, egresa por mejoría y no hay familiar que lo recoja? Y el mismo tema, ¿qué tan frecuente y qué procedimiento se sigue cuando un paciente fallece y no hay nadie que lo recoja? La mayoría de nuestros pacientes, doctora, cuando ingresan a hospitalización, se presentan a trabajo social. Una de las funciones primordiales de trabajo social es buscar la red de apoyo familiar. Cuando no hay algún familiar en línea directa, se solicita que un amigo quede como responsable de él. A este amigo se le solicitan y se le informa que será responsable de la situación médica del paciente. Entonces, la red de apoyo para nosotros es primordial y creo que es una de las habilidades que tiene el trabajador social, buscar
aquella persona que se va a hacer cargo y responsable del paciente. En el otro caso, doctora, cuando el paciente llega a estar en hospitalización, porque también se presenta que los familiares, incluso tuvimos una compañera enfermera que obviamente conociendo de esta situación, ella sola se fue a hospitalizar, ingresó al área de COVID y cada que le preguntábamos algún número telefónico para la localización del familiar, ella decía, no tengo familiares. No tengo familiares y no tengo familiares. Luego, es una habilidad que el trabajador social ha desarrollado. Buscamos en recursos humanos, en sindicato, afortunadamente pudimos localizar a un familiar. El familiar comentó, es mi hermana, sí tiene familia, pero ella por decisión propia se fue a hospitalizar sola. Se le localizó vía telefónica para decirle que la paciente afortunadamente salió del área de COVID, se presentó el familiar y se retiraron. Cuando no llega a ser así, que el paciente definitivamente no proporciona ningún número telefónico, se da aviso al Ministerio Público como abandono de paciente y bueno, si llega a fallecer, el Ministerio Público se hace cargo de recoger el cuerpo. No sé si alguna de mis compañeras quiera ampliar la información. Sí, exactamente como dice mi compañera Lupita, nos damos a la tarea de que todo paciente que llega debe de tener una red de apoyo, ya sea un familiar, un amigo, la vecina, quien sea, pero para nosotros es la red de apoyo y la persona responsable en el seguimiento del paciente durante su estancia hospitalaria y posteriormente al egreso. Eso es en los casos que se empieza a dar esta situación. En la segunda parte, que por más que hemos buscado la red, no hay red de apoyo, sí se levanta un caso legal en el cual ya se da, se notifica a las autoridades correspondientes para que si fallece el paciente, pues bueno, ya las autoridades se hagan venga los servicios funerarios, los servicios de CEMEFO, la CEMEFO, para que bueno, ya ellos van a tomar la decisión del cuerpo. Cuanto se da de alta y la paciente está consciente, está cuerda, pues hacemos que nos firme de que es su decisión, que está consciente, está en sus esferas estables, normales, entonces nos firma de que deslinda a la institución de alguna situación que ella le pudiera pasar saliendo del hospital. Nada más una información para ampliar esta pregunta. Efectivamente, así como lo comentan mis compañeras, desde que ingresa el paciente, nosotros de trabajo social lo hemos hecho durante siempre con otros pacientes también que no son COVID, de establecer las redes de apoyo. Eso es primordial para nosotros cuando llega un paciente. En el caso de aquí de Hermosillo, la Secretaría de Salud del Estado puso a disposición hoteles para pacientes COVID. Tuvimos un caso donde el paciente solicitó pues que se llevara a este hotel durante su egreso para permanecer en la ciudad mientras se restablecía mejor e irse a su lugar de origen. Entonces se hizo todo este contacto con la Secretaría de Salud y está a nuestra disposición también ese hotel para en caso de que los pacientes que no tengan familiares en la ciudad tengan que permanecer aquí en la cercanía con el área médica, a ir a ese hotel. Al final este paciente, un amigo vino por él de la otra ciudad y no fue al hotel. Sin embargo, pues tenemos esa puerta abierta también para en caso de que los pacientes no tengan familiares y tengan que permanecer todavía en aislamiento domiciliario. Tenemos ese hotel que puso a disposición la Secretaría de Salud del Estado de Sonora.